Bueno, entonces lo último que vimos en la clase fue, a partir de una descripción paramétrica de una superficie, obtener la fórmula para área superficial y llegamos a que para ello se necesita realizar una doble integral, donde el integrando es el producto cruz de los vectores tangentes. Entonces ahora vamos a empezar a revisar el caso particular de la obtención de esta área superficial, pero a partir de una superficie que está descrita por medio de una ecuación cartesiana, como generalmente hemos trabajado hasta el momento, ¿no? Cuando vimos en Mate 2 funciones de varias variables, en concreto funciones de 2 variables, las ecuaciones que me describían estas superficies serán de la forma z igual a y una relación entre las variables x y y, es decir, una ecuación de esta forma, donde x y y pues se mueven en cierta región plana, ¿no? El dominio es una región plana. Entonces, si estamos trabajando con una superficie con una ecuación de esa forma y esta función tiene derivadas parciales continuas y tomamos como x y y que sean los parámetros, entonces las ecuaciones paramétricas en este caso estarían dadas de esta manera. X que siga siendo un parámetro, entonces x igual a x, y igual a y z igual a f de x, y. Si es más fácil describir de forma paramétrica las superficies usando los parámetros u y b, este tipo de parametrización podríamos ponerlas en esos términos u y b, lo único que estaríamos haciendo es renombrar x y y de esta manera, x igual a u, y igual a b, y entonces ya tendríamos como la forma o la notación estándar de la función vectorial, donde esos parámetros son u y b, pero en realidad es simplemente un cambio de nombre cuando estamos usando una parametrización de esta forma, donde las variables cartesianas son los parámetros. Bueno, entonces, dadas estas ecuaciones paramétricas, la función vectorial correspondiente pues estaría descrita de esta forma, ¿no? Estas son las funciones componentes del vector posición de esta función vectorial. Entonces, a partir de esta función vectorial, determinamos los vectores tangentes, que es la derivada de esta función con respecto a cada variable. Con respecto a x, sería derivar cada función componente con respecto a x. Entonces, la componente asociada a j, es decir, en este caso y, con respecto a x, pues es una constante, se hace 0, y entonces nada más tenemos estas componentes, ¿no? O sea, esto en componentes sería 1, 0, y la parcial de f con respecto a x. La derivada de esta función con respecto a y sería 0, 1, y la parcial de esta función con respecto a y. Sacamos el producto cruz de estos vectores. Entonces, en la segunda fila ponemos las componentes del vector tangente en x, 1, 0, la parcial de f con respecto a x, y en la tercera fila, las componentes de este vector. Determinamos por menores este cálculo de este determinante. Entonces, y por el determinante del menor, entonces 0 menos esta parcial, menos j, quitamos fila columna, y por el menor, que es la parcial de f con respecto a y, menos 0, y más k por el menor, que es 1 menos 0. 1. Necesitamos para calcular el área superficial la magnitud de ese producto cruz, es decir, la raíz cuadrada de estas componentes al cuadrado. Entonces, esto me da este radical, y por tanto el área superficial para una superficie que está dada a través de una ecuación cartesiana de esta manera
siempre vamos a tener en el integrando esta forma, este radical, donde se encuentra la suma de 1 más los cuadrados de las derivadas parciales de esta función. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paraboloide que tiene por ecuación z igual a x cuadrada más y cuadrada, es decir, es un paraboloide con vértice en el origen y que abre hacia arriba, y que está acotado con un plano a una altura de z igual a 9. Si queremos determinar el área superficial de este paraboloide, es decir, todo lo que está debajo de este plano y el paraboloide, entonces lo primero que necesitamos es parametrizar este paraboloide. Como está dado a partir de una ecuación cartesiana, es una función z igual a g de xy, entonces estamos en este caso anterior que acabamos de ver. Entonces, una función vectorial que me describe este paraboloide sería xy, yj, y la función x cuadrada más y cuadrada acá, donde mis parámetros en esta función vectorial pues son estas variables cartesianas. Entonces, de acuerdo a la fórmula, lo que necesitamos es calcular las derivadas parciales de la ecuación cartesiana del paraboloide y calcular este radical. Entonces, las parciales de z con respecto a x y con respecto a y son 2x y 2y respectivamente. Las sustituimos, las elevamos a cuadrado, sumamos y con este 1, y lo que obtenemos en el integrando es la raíz de 1 más 4, factorizamos el 4 que está asociado a cada término en x y y este 4 multiplicaría a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, al final, sacar áreas superficiales se reduce a una integral doble, donde los límites de estas integrales son los intervalos donde se mueven estas variables x y y, donde se mueven los parámetros. Entonces necesitamos ver cuál es, en este caso en particular, de dónde a dónde se mueven x y y para esta parte del paraboloide que está debajo del plano z igual a 9. Entonces, el dominio, que es donde se están moviendo estos parámetros, siempre se encuentra en el plano de los parámetros, en este caso en el plano XY. Entonces, si hacemos la proyección de este paraboloide en el plano XY, es como bajar el corte a la altura z igual a 9 al plano, al piso XY. Esa proyección pues corresponde a un círculo centrado en el origen con radio 3. Entonces, esta región es una región que se puede describir como X simple o Y simple. Si la describimos como Y simple, Y se mueve entre dos funciones. Estas dos funciones las determinamos a partir de la ecuación de este círculo, despejando Y. Y X pues se movería de menos 3 a 3. Ahora, como estamos trabajando con un círculo, pues siempre nos funciona pasar a polares en este tipo de situaciones, para que los límites de integración sean más simples y muy probablemente también el integrando. Entonces, pasamos esta doble integral a coordenadas polares. Entonces, esta región está conformada por puntos de la forma r teta, donde r se mueve de 0 a máximo 3, y teta de 0 a 2pi para poder darle la vuelta al círculo. Entonces, los límites para r son de 0 a 3, para teta de 0 a 2pi, y necesitamos también describir el integrando en polares, ¿no? Nos acordamos que en polares x siempre es r coseno de teta y r seno de teta. Si sustituimos con esas expresiones aquí,
esta suma de cuadrados siempre nos va a dar r cuadrada. Y como hemos transformado a coordenadas polares, necesitamos agregar una r y los diferenciales de r y de teta. Entonces, bueno, ya aquí tenemos la aplicación de la fórmula para calcular el área superficial cuando estamos trabajando con una ecuación cartesiana para esa superficie. Y de aquí, pues ya es una integral doble, como las que hemos estado realizando a lo largo del curso, ¿no? Multiplicamos, podemos ver este integrando como el producto de dos funciones, la función completa esta por 1. Entonces podríamos decir, bueno, ese integrando es un producto de dos funciones y cada función solo depende de una de las variables. Esta función depende solo de r y el 1, pues como es constante, podríamos decir que solo está dependiendo de teta. Debido a eso podemos escribir esta doble integral como este producto, la integral de la función que solo depende de teta y la integral que solo depende de r. Entonces, la antiderivada de 1 con respecto a teta es teta evaluado de 0 a 2pi, solo va a sobrevivir la evaluación en 2pi, que es esto. Por la integral de esta expresión, esta se puede resolver por sustitución, ¿no? Podríamos hacer u igual a 1 más 4r cuadrada, entonces du se parece a lo que está fuera del radical, y bueno, usando sustitución podemos resolver esa integral. ¿Alguien tendría problemas en resolver esta integral? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Bueno. Ahora vamos a calcular el área superficial de superficies de revolución, ¿no? Cuando vimos parametrización de superficies, vimos en el caso concreto de cómo parametrizar superficies de revolución. Cuando vimos esa parametrización, teníamos, espérenme tantito, teníamos que si era una superficie de revolución que se generó al rotar la función y igual a f de x, alrededor del eje x, la parametrización que podemos usar es esta, ¿no? Por tanto, la función vectorial, usando estas ecuaciones paramétricas, quedaría de esta manera. Si x en esta función se mueve en un intervalo AB, entonces, como en esta parametrización los parámetros son x y teta, x se mueve de AB y teta de 0 a 2pi. Porque como son sólidos de revolución, los cortes que se hacen de forma transversal a la superficie generada, pues siempre van a ser circunferencias. Esa circunferencia se puede describir de forma paramétrica de esta manera, ¿no? Como es un círculo, en una descripción polar, puede dar en una descripción polar. Esa descripción polar, el ángulo se tiene que mover de 0 a 2pi para poder generar todo el círculo. Entonces, a partir de esta función vectorial asociada a este caso particular de superficie de revolución generada al rotar esta función alrededor del eje X, determinamos el área superficial de acuerdo a esta fórmula, que necesitamos el producto cruz de los vectores tangentes y, bueno, sacar la norma de ese producto cruz. Entonces, sacamos la derivada de r con respecto a x y con respecto a teta,
Aquí quedarían de esta manera. Si es con respecto a x, cada función componente la derivamos con respecto a x, entonces tendríamos 1, la derivada de f por coseno de teta y la derivada de f por seno de teta. En este caso, coseno de teta y seno de teta se toman como constantes. Y para el caso de la derivada con respecto a teta, x se toma como constante, entonces la derivada sería 0 y la derivada de estas funciones componentes sería esta constante, porque ahora depende esta función solo de x, por la derivada del coseno, que es menos seno, por eso me queda este resultado, y la derivada de esta función, seno con respecto a teta es coseno, y esto se toma como constante, por tanto me queda este resultado, f de x por coseno de teta. Ahora hacemos el producto cruz entre estos. Aquí están las componentes de Rx, aquí están las componentes de R teta. Y pormenores, ¿no? Haciendo pormenores obtenemos este resultado. Entonces, ¿alguien tiene duda de o tendría problema de sacar el determinante para obtener este resultado? ¿Quieren que lo hagamos? O si ven que este sería el resultado del determinante. Ok. Entonces, ya que tenemos el producto cruz, necesitamos la norma, que es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada de esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado. Aquí vemos que en estos dos términos vemos que comparten f de x al cuadrado, eso lo podemos factorizar y multiplicaría a coseno cuadrado más seno cuadrado. Eso vale 1 y nada más nos quedaría f de x al cuadrado. Déjenme poner aquí, es decir, usando lo de la identidad, tendríamos que dentro del radical quedaría simplemente así. Ahora, si nos fijamos en estos dos términos, nuevamente vemos que ambos términos comparten f de x al cuadrado. Si eso lo factorizamos, tenemos f de x al cuadrado que multiplica a 1 más f' de x al cuadrado. Este cuadrado se puede salir de la raíz como f de x. Como f de x es positiva, no necesitamos meter ningún valor absoluto ni nada. Sale como f de x. Y por la raíz de 1 más f' de x. Entonces, si recuerdan, bueno, ese sería el integrando. Y x se mueve de a b y el ángulo de 0 a 2pi. Como el integrando se puede ver como el producto de dos funciones, esta función multiplicada por 1 se trata de el producto de dos funciones donde una solo depende de x y otra solo depende de y. Entonces, esta doble integral la podemos escribir como este producto. La que depende solo de teta, que es la constante 1, y la que depende solo de x. Esta integral, su antiderivada es teta evaluada de 0 a 2pi, me da 2pi. Y bueno, la integral de a b de este resultado, de este integrando. Si recuerdan, cuando vieron o vimos sólidos de revolución, además de obtener la fórmula para sacar el volumen de estos sólidos, también vimos la fórmula de área superficial de estos
de estas superficies de revolución. Y justamente la fórmula era esta. En aquel momento llegamos a este resultado haciendo otra construcción, pero bueno, llegamos a la misma fórmula. Entonces aquí pues podemos ver cómo dos caminos nos llevan a los mismos resultados. En este caso fue partiendo de otra forma de describir estos sólidos de revolución, es decir, de forma paramétrica. En aquella ocasión hicimos la construcción a partir de analizar el sólido de revolución, partirlo en pedacitos y calcular por cada rebanada el área superficial. Y llegábamos también a esta expresión. Entonces, ya con lo que hasta ahorita vimos de la descripción paramétrica de superficies y cómo obtener el área superficial, ya podemos definir una integral sobre una superficie, donde esa superficie esté dada de forma paramétrica. Entonces, vamos a considerar una función f de 3 variables, de manera que su dominio pues es una superficie S. Ese dominio lo vamos a subdividir en parcelas. A cada parcela le llamamos S y J y pues van a tener ciertas áreas esas parcelas, ¿no? Que le vamos a denotar por delta S y J. Nos vamos a tomar un punto representativo en esas parcelas y vamos a evaluar la función de 3 variables en ese punto, que es representativo de esa parcela. Y vamos a multiplicar ese valor por el área de la parcela. Es decir, estamos haciendo estos productos, ¿no? Si eso lo hacemos en cada parcela, tenemos esta doble suma. Mientras más pequeñas sean las parcelitas, esta suma se está aproximando a esta doble integral, ¿no? O sea, al final estamos obteniendo una suma de Riemann, que se convierte en esta doble integral. Esta es la definición de integral de superficie de esa función f sobre la superficie S, que es el dominio de esta función f. Ahora, lo que necesitamos determinar en esta definición es el diferencial de superficie. Cómo a partir de esta función y de la descripción de la superficie, cómo tenemos que sustituir este diferencial. Entonces, aquí vamos a usar lo que acabamos de ver de área superficial. Entonces, si esa es la gráfica de una función de 2 variables que tiene por ecuación esta ecuación cartesiana, esta superficie pues tiene como dominio una región en el plano. Vamos a suponer que es una región cuadrada o rectangular por sencillez, pero puede ser simplemente una región plana. Va a seguir siendo válido al resultado que vamos a llegar. Pero bueno, vamos a suponer que ese dominio de esta superficie S está dada de esta manera, ¿no? Como un rectángulo. Vamos a subdividir ese dominio con subrectángulos R y J de igual tamaño. Entonces, la parcela S y J va a estar encima del subrectángulo R y J. Y entonces ese punto representativo que nos tomamos hace un momento en la parcela va a tener coordenadas X, Y, asterisco, Y, asterisco, y la evaluación de estos elementos en G, porque esta es la ecuación que me da la altura y la posición sobre la superficie, ¿no? Entonces el punto representativo pues va a tener estas coordenadas. Si aproximamos esa parcela usando el plano tangente, vimos que, bueno, el área superficial está dada mediante este radical. Entonces, este es
lo que tendríamos que sustituir en el diferencial de superficie para obtener la integral de superficie. Entonces, esta integral de superficie, que por definición es este límite, esta suma de Riemann, en delta S lo sustituimos por el área superficial de ese pedacito de parcela. Y de esta manera ya tenemos cómo llevar a cabo este cálculo utilizando simplemente la información de la función f de 3 variables, que es la función que estamos integrando sobre la superficie, y usando la ecuación cartesiana de la superficie con la que estamos trabajando. Y no necesitamos nada más, basta con las ecuaciones de la superficie y la función a integrar. En general, cuando D no necesariamente es un rectángulo, es simplemente una región plana, se sigue cumpliendo con este resultado de que la integral de superficie de una función f es igual a esta doble integral evaluada en la región correspondiente al dominio de los parámetros, bueno, en este caso de las variables x y y evaluar la función a integrar en esa parametrización, en esa ecuación de la superficie, y el diferencial de superficie, sustituirlo por este radical, que es la fórmula de área superficial en el caso particular de que la superficie está dada de esta forma. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro cómo se hace el cálculo de integrales de superficies. Aquí simplemente les puse que esta fórmula anterior fue partiendo de una parametrización donde X y Y son mis parámetros. Y la ecuación de la superficie está dada como Z igual a una relación entre las variables X y Y. Pero también podemos tener superficies descritas en términos de Y igual a una función de X y Z, o bien X en función de Z y Y. Eso nos llevaría para el cálculo de integrales de superficie a algo muy similar. Lo único que cambiaría sería el orden de las variables, ¿no? Por ejemplo, si esa es una superficie con una ecuación y igual a h, una función que depende de x y z, y igual a h de x, z, entonces el dominio de esta superficie es una región plana en el plano xz. Y si quiero calcular el área superficial de una función f sobre esta superficie, entonces la fórmula quedaría descrita de esta manera, ¿no? O sea, ahora la sustitución de la parametrización en f estaría determinada de esta forma, donde aparece la variable y, tengo que sustituir de acuerdo a la ecuación de la superficie, y en el radical las derivadas son de y con respecto a x y con respecto a z. Pero en general, si se fijan, pues es la misma fórmula. Entonces, vamos a evaluar esta función y sobre esta superficie S, que tiene esta forma, cuya ecuación es z igual a x más y cuadrada. X se mueve de 0 a 1 y y de 0 a 2. Entonces, si graficamos esto, nos da esta superficie, que es como haber partido de un plano y lo doblamos, ¿no? Un poco. Entonces nos queda esta superficie. Bueno, necesitamos aplicar esta fórmula para el cálculo de la integral de superficie. Lo primero que necesitamos es determinar
las derivadas parciales de z con respecto a x y con respecto a y. Con respecto a x, y es constante, esto se hace 0 y entonces es la derivada de esto que es 1. La parcial de z con respecto a y, esto es 0 y esto es 2y. Ahora, necesitamos, aquí no se va a ver, en el siguiente ejemplo se va a ver más claro, pero lo que nos está diciendo esta parte del integrando es, vas a tomar la función que quieres integrar y vas a sustituirla por la parametrización correspondiente. Si cuando estamos trabajando con superficies, con ecuaciones de la forma z igual a f de xy, las parametrizaciones que se usan son x igual a x, y igual a y, es decir, tomamos estas variables como los parámetros y z igual a la función de la superficie, ¿no? F de x. Entonces, estas se toman como ecuaciones paramétricas. Lo que nos está diciendo esto es, en la función a evaluar, las variables x y y y z que aparezcan en ese integrando se tienen que sustituir de acuerdo a las ecuaciones paramétricas. Aquí la función que voy a integrar es y. De acuerdo a las ecuaciones paramétricas, y permanece como y porque es un parámetro. Entonces, bueno, aquí en este caso en concreto no hay que cambiar la expresión para y. Ahorita en el siguiente ejemplo van a ver cómo en ciertas circunstancias, pues esto cambia, ¿no? Cuando hacemos la sustitución de la parametrización en la función. Bueno, entonces aquí mantenemos y el diferencial de s lo sustituimos con este radical. Dentro del radical colocamos las derivadas parciales al cuadrado. En este caso es 1 más 1 al cuadrado más 2y al cuadrado. La suma de esto es 2 más 4y cuadrada. Factorizamos un 2. Entonces, tendríamos 2 que multiplica a 1 más 2y cuadrada. Este 2 lo sacamos del radical como raíz de 2. Entonces, a ver. Por si no lo ven muy claro, esto es 2 más 4y cuadrada, que es igual a 2 por 1 más 2y cuadrada. Este 2 sale del radical como raíz de 2. Y este integrando podemos ver que solo depende de y, entonces podemos escribir esta doble integral como este producto de integrales. La integral que solo depende de y la integral que solo depende de x. En ese caso el integrando sería 1. La antiderivada de 1 con respecto a x es x evaluada de 0 a 1, pues vale 1 el resultado, ¿no? Por raíz de 2, por la integral de esto. Esto se puede calcular con sustitución, haciendo u igual a lo que está dentro del radical. Entonces, du es igual a 4y de y. O bien, du entre 4 es igual a y de y. Regresando a la variable original, tendríamos esta antiderivada evaluada de 0 a 2. Y bueno, el resultado al final es 13 raíz de 2 entre 3. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien tendría problema con el cálculo de esta integral? ¿Dudas?
Ok. Bueno, entonces ahorita hemos trabajado con el caso particular de que la ecuación de la superficie está en forma cartesiana, ¿no? Y en ese caso, entonces, las parametrizaciones, las ecuaciones paramétricas son estas, y la función vectorial sería xy más yj más f de x, y, k. ¿Qué pasa si nuestra descripción de la superficie no está como ecuación cartesiana, sino está en función vectorial? Es decir, tiene esta forma. Entonces, la integral de superficie de una función f sobre esa superficie descrita de esta manera, que corresponde formalmente a esta suma de Riemann, estaría dada de la siguiente manera. Lo que necesitamos determinar es cómo vamos a sustituir este diferencial de S. F, pues, es la función que vamos a integrar y pues ya está dada, ¿no? Lo único que habríamos que hacer es sustituir la parametrización, la función vectorial, en la función. Lo que requiere entender más cómo va a ser la sustitución es este diferencial de S. Entonces, cuando vimos área superficial, de superficies descritas de esta forma, vimos que requeríamos en el integrando de la fórmula la norma del producto cruz de los vectores tangentes. Entonces, este delta S, que es el área superficial del pedacito de parcela en el que estamos parados, es aproximadamente esto, ¿no? El producto cruz de los vectores tangentes. Entonces, los vectores tangentes, si esta es mi función vectorial, estarían dados de esta manera. Son las derivadas parciales con respecto a cada variable, componente a componente. Hacemos el producto cruz y ese resultado, la norma de ese resultado, es lo que se le coloca en el diferencial de S. Entonces, hacer una integral de superficie de una función f sobre esa superficie dada de esta manera se traduce en esta integral doble sobre la región que corresponde al dominio de estos parámetros, donde se mueven estos parámetros, de la función evaluada en la parametrización por el área superficial. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bueno, escrito de esta forma, a lo mejor algunos de ustedes, si recuerdan cómo era la fórmula para integral de línea, vean una relación, como una analogía, ¿no? Justamente en una integral de línea, cuando la curva estaba descrita de forma paramétrica, esta integral de línea, lo que hacíamos era sustituir en la función a integrar la parametrización y multiplicábamos por el vector tangente, es decir, por la norma de la derivada de esa función vectorial de t. De esta manera terminábamos con una integral definida que depende solo de la variable t, es decir, del parámetro. Si nos fijamos ahora en a qué llegamos en el caso de la integral de superficie, tenemos exactamente la misma lógica en el procedimiento, ¿no? Como estamos ahora trabajando con dos parámetros, pues vamos a necesitar dos integrales, una para cada parámetro, pero en el integrando estamos haciendo lo que hacíamos en la integral de línea. Sustituir la parametrización o evaluar la parametrización en la función a integrar por la derivada de la función vectorial, ¿no? En este caso, esa derivada pues se traduce como en el producto cruz de los vectores tangentes. Acá que en la integral de línea, como
la descripción solo dependía de un parámetro, la derivada simplemente era R' de t. Nada más. Pero si se fijan, pues es casi lo mismo. Lo único que cambió fue que aquí aumentamos a 2 parámetros. Y como observación, si la función a integrar es la constante 1, entonces todo esto sería 1 y lo único que quedaría en el integrando sería el valor absoluto, perdón, la norma de este producto cruz, que es justamente la fórmula de área superficial. Entonces vamos a calcular la integral de superficie de x cuadrada, donde la superficie es la esfera con centro en el origen y radio 1. Entonces, una parametrización para esta esfera está dada de esta manera, usando coordenadas esféricas. Como es una esfera unitaria, es decir, el radio vale 1, en lugar de ρ, pues ya colocamos el valor de 1. Teta se mueve de 0 a 2pi y phi de 0 a pi. A partir de estas ecuaciones paramétricas obtenemos la función vectorial. Estaría dada de esta manera. En la clase pasada hicimos el cálculo del producto cruz de los vectores tangentes y sacando la norma. Y obtuvimos que era seno de phi. De hecho, acá les puse, ¿no? La clase pasada vimos que para el caso de una esfera de radio A con centro en el origen, este cálculo nos daba esto y el producto cruz, su norma, va a ser a cuadrada seno de phi. Como en este ejemplo estamos trabajando con una esfera de radio 1, este a vale 1, 1 al cuadrado, 1. Por eso nos queda simplemente seno de phi. Bueno. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la integral de superficie? Necesitamos el producto, la norma del producto cruz de estos vectores tangentes, ya lo tenemos, seno de phi, y necesitamos evaluar la parametrización en la función. Entonces, mi parametrización es esta, o bien las ecuaciones paramétricas son estas. X vale esto, Y vale esto, Z vale esto. Entonces, aquí en X, esta es la función que voy a integrar. Tengo que evaluar la parametrización aquí, es decir, donde aparezca X, tengo que poner esto. Donde aparezca Y, tengo que poner esto. Donde aparezca Z, tengo que poner esto. Aquí nada más aparece X. Entonces aquí vamos a poner esta expresión, que es la parametrización de la superficie. Entonces, en lugar de X ponemos seno de phi, coseno de phi al cuadrado por la norma de este producto cruz, que es seno de phi. Y los diferenciales de los parámetros, que es phi y teta. Phi se mueve de 0 a pi y teta de 0 a 2pi. Entonces, si nos fijamos, esto solo depende de... Esto y esto solo los multiplicamos y solo dependen de phi. Y esta función solo depende de teta. Entonces, seno de phi por seno cuadrado de phi por seno de phi es seno cúbico de phi. Como el integrando es el producto de dos funciones, una que solo depende de teta y otra que solo depende de phi, esta doble integral la podemos escribir como el producto de estas dos integrales, la que depende solo de teta y la que depende solo de phi. Aquí tenemos en el integrando coseno cuadrado, cuando solo está el coseno cuadrado o el seno cuadrado, se sustituye usando la identidad de doble ángulo, ¿no? Entonces, en lugar de coseno cuadrado, escribimos 1/2 de 1 más coseno de 2 teta. Y para este caso, el seno
cúbico de phi lo podemos ver como seno cuadrado de phi por seno de phi. Ahora, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. De esa identidad, si despejo seno cuadrado, tengo que seno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno cuadrado de ese ángulo. Entonces, esto es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado de phi por seno de phi. Si hago el producto, pues tengo seno de phi menos coseno cuadrado de phi, seno de phi, que es justamente este integrando. Entonces, ahora, la antiderivada de esto, podemos sacar el 1 medio, y la antiderivada de 1 es teta, y la antiderivada de coseno de 2 teta, esa la pueden hacer directamente o por sustitución harían u igual a 2 teta. Entonces, la antiderivada de coseno de 2 teta es seno de 2 teta entre 2. Si derivan esto, obtienen nuevamente el coseno de 2 teta, evaluado de 0 a 2 pi. Y la antiderivada de esto es, la antiderivada del seno es menos coseno, y la antiderivada de menos seno de phi, coseno cuadrado de phi, podemos hacer u igual a coseno de phi. Entonces, du es menos seno de phi de phi. Entonces, la antiderivada en términos de u, nos quedaría u cúbica entre 3. Pero u, ¿quién era? U era coseno de phi. Entonces, tendremos coseno de phi entre 3. Y eso evaluado de 0 a pi. Y bueno, haciendo las evaluaciones y el producto, pues nos queda 4 pi tercios. ¿Dudas? ¿Sí me siguieron? Entonces aquí lo que quiero recalcar es el hecho de evaluar la parametrización en la función a integrar. Ajá. Que nunca se les olvide eso. Además de sacar el área superficial, es decir, este producto cruz y su norma, no se les olvide usar la parametrización de la superficie para evaluar las variables de la función. Como en este caso, en lugar de quedarnos en X, esa X la sustituimos con la ecuación paramétrica correspondiente. Porque la intención es que la integral final a resolver esté en términos de los parámetros, de phi y teta, o bueno, de los parámetros que estemos usando. Bueno. Ahora, si recuerdan cuando hicimos integrales de línea, podíamos tener una curva compleja que fuera como la unión de curvas suaves por segmentos. Podíamos integrar sobre toda la curva compleja, lo único que el resultado de eso era la suma de las integrales de línea por cada sección, por cada segmento. Aquí sucede lo mismo, podemos trabajar con una superficie que resulta ser la unión de superficies suaves. Entonces, y que solo se están intersectando como en las fronteras. Entonces, la integral de superficie sobre la totalidad de la superficie vendría dada por la suma de las integrales de superficie por cada parte, por cada sección. Por ejemplo, si queremos integrar
Z sobre la superficie S, donde S es todo esto. Si se fijan, es la unión de esta tapa S3 con parte de un contorno de cilindro, que es S1, con el piso. Lo estaríamos en este caso. La integral de superficie sobre toda esta superficie sería igual al resultado de la suma de las integrales sobre esta tapa, la parte inferior y el contorno. Entonces, a ver, vamos a hacer el cálculo. Vamos a empezar con el cálculo de la integral de superficie sobre S1. S1, si se fijan, es como una parte del cilindro. La ecuación de este cilindro nos están diciendo que es x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ¿no? S1 está dado por este cilindro, cuya parte superior, bueno, es S2, que es el disco unitario, y, bueno, la tapa inferior, y la tapa superior, que es parte del plano Z igual a 1 más X, la parte del cilindro que se encuentra sobre esa parte del plano. Entonces, nos fijamos en S1, como es parte de un cilindro, y ya sabemos que si usamos coordenadas cilíndricas, esas automáticamente nos están dando una parametrización para un cilindro. Entonces, este cilindro en coordenadas cilíndricas estaría dada sus ecuaciones paramétricas de esta forma: x igual a r, pero r vale 1, coseno de teta, y igual al radio, que vale 1, seno de teta, y z se mantiene como z. Usando estas coordenadas cilíndricas, mis parámetros son z y teta, y la función vectorial vendría dada por coseno de teta i más seno de teta j más zk. Estos parámetros se mueven para el caso de teta, de 0 a 2pi, para poder girar en todo el cilindro. Y z del piso, el piso está en z igual a 0, a esta tapa. Esta tapa tiene por ecuación la del plano z igual a 1 más x. Entonces z se mueve de 0 a 1 más x, pero x es coseno de teta. Entonces z se mueve de 0 a 1 más coseno de teta. Bueno, entonces estos van a ser mis límites de integración. Ya tengo la función vectorial. Hay que sacar los vectores tangentes y multiplicarlos con el producto cruz. Entonces, la derivada con respecto a teta, es decir, el vector tangente en teta, es la parcial de esta función con respecto a teta, que es menos seno de teta. La parcial de seno de teta con respecto a teta es coseno de teta. Y la parcial de z con respecto a teta, pues es 0, ¿no? Porque z sería una constante. Ahora, el vector tangente en z con respecto a z es esta derivada con respecto a z, que es 0, esta derivada con respecto a z, que es 0, y esta derivada con respecto a z, 1. Determinamos por menores este determinante, entonces y quito fila columna por el determinante del menor, que es coseno menos 0. Entonces, y por coseno. Menos j, quito fila columna, menos seno, menos 0. Entonces, menos j, el menos que va asociado con el j, con este menos me da más, y seno por j, más k, quito fila columna, por el menor, que es menos seno de teta por 0, 0, menos 0 por coseno, 0. Entonces, en la componente k, el valor es 0.
Entonces, en componentes, este resultado es coseno de teta, seno de teta, 0. Ahora sacamos la norma. La raíz cuadrada de coseno cuadrado más seno cuadrado más 0 al cuadrado es esto. Esto es la identidad que me da siempre 1, raíz de 1, 1. Entonces, esto es el diferencial de S. Entonces, la integral de superficie sobre S1 es integrar Z sobre S1. Este diferencial de S se sustituye con 1, con este producto cruz, que vale 1. Y nada más nos va a quedar Z. Entonces, Z, los diferenciales de estos parámetros, Z y teta. Dijimos que teta se mueve de 0 a 2pi y Z de 0 a 1 más coseno de teta. Ahora, Z se tiene que sustituir según la parametrización. En este caso, en mi parametrización, tengo Z igual a Z, Y igual a seno de teta y X coseno de teta. Entonces, en este caso particular no se aprecia la sustitución, el cambio de esta variable, porque en mi parametrización Z queda como Z, porque es un parámetro, es parte de los parámetros, pero en otros casos, como el ejemplo anterior, se aprecia cómo al usar la parametrización cambia y está integrando. Aunque aquí no se aprecia, estamos haciendo eso, estamos evaluando la función en la parametrización. Entonces, bueno, en este caso particular queda simplemente Z y la antiderivada de Z con respecto a Z es Z cuadrada entre 2. Evaluada de 0 a 1 más coseno de teta, me queda 1 más coseno de teta al cuadrado entre 2. Este 1/2 lo sacamos de la integral. Este cuadrado lo desarrollamos. Y calculamos la antiderivada de todo esto con respecto a teta. Nada más hay que ver que 1 más 1/2 es 3/2. Entonces, la antiderivada de 3/2 es 3/2 por teta, que es este término. La antiderivada de esto es 2 por seno de teta. Y la antiderivada de 1/2 coseno de 2 teta, la antiderivada de coseno de 2 teta es seno de 2 teta entre 2. Con este 1/2 me da 1/4 seno de 2 teta. Y eso evaluado de 0 a 2pi. Entonces, las evaluaciones en 2pi y en 0 para el seno me van a dar 0. Seno de 0, pi, 2pi, 3pi, etcétera, siempre son 0. Entonces, estos dos términos van a ser 0 y nada más va a sobrevivir la evaluación de este término en 2pi. Entonces, 1/2 por 3/2 por 2pi me da 3pi/2. Bueno, ya hicimos el cálculo de la integral de superficie de la función z sobre S1. Ahora nos pasamos a S2. Ahora a S2. S2 es el piso. El piso se puede describir con una ecuación cartesiana de la forma z igual a f de xy. ¿Cuál sería esta ecuación? Pues si estamos en el piso, el valor de z vale 0. Entonces, la ecuación de esta parte de la superficie sería z igual a 0.
Entonces, S2 cae en el plano z igual a 0, es decir, en el piso, por lo que la integral de superficie de 0, pues va a dar 0, ¿no? La integral de cualquier función constante 0 siempre es 0. Y por último, el cálculo de la integral de superficie sobre la tapadera superior, ¿no? Sobre esta. Entonces, en este caso, la parte superior S cae sobre el disco unitario y es parte del plano Z igual a 1 más X. Entonces, vamos a tomar como función que me describe esta tapadera, la función g de xy igual a 1 más x. Entonces, estamos en el caso particular de que la superficie está dada con una descripción cartesiana. Entonces, en ese caso particular, si recuerdan, el diferencial de superficie se sustituye con este radical. Entonces, mi parametrización o ecuaciones paramétricas estarían dadas de esta manera, tomando como parámetros x y y. La función vectorial se vería de esta manera. Si sacamos las derivadas de R con respecto a cada función componente y sacamos el producto cruz y la norma de eso, pues llegamos a esta expresión de este radical. Bueno, entonces, la integral de superficie de Z sobre esta superficie va a ser igual a, en lugar de Z, sustituimos con la parametrización. Si estamos tomando esta parametrización, Z vale 1 más X. Y el diferencial de S se sustituye con este radical, donde la parcial de Z con respecto a X me da 0 más 1. Y la parcial de Z con respecto a Y sería 0 más 0. Entonces, en el radical tendríamos raíz de 2. Este raíz de 2 lo sacamos de las integrales. Ahora, si nos fijamos en la proyección de esta tapa en el plano XY, lo que se forman es este círculo. Es decir, estamos integrando sobre este círculo. Cuando trabajamos con círculos o partes de círculos, nos conviene pasar a coordenadas polares. Entonces, en lugar de quedarnos en coordenadas cartesianas, nos pasamos a coordenadas polares. Este círculo unitario en polares son puntos de la forma r teta, donde teta se mueve de 0 a 2pi, y r de 0 a máximo 1. Entonces, r se mueve de 0 a 1, teta de 0 a 2pi. X en coordenadas polares se sustituye siempre por r coseno de teta. Y hay que agregar una r y el diferencial de r de teta. Este raíz de 2 ya lo sacamos del radical, de la integral. Multiplicando esta r por este término entre paréntesis, nos da r más r cuadrada coseno de teta de r de teta. Ahora, la antiderivada de esto con respecto a r es r cuadrada entre 2 más r cúbica entre 3 por coseno de teta. Eso evaluado de 0 a 1 me va a quedar el r cuadrada entre 2. En 1 me va a dar 1/2 y en 0 pues no existe, más el r cúbica por coseno entre r cúbica por coseno de teta entre 3, evaluado en 1, me va a quedar 1/3 de coseno de teta. Y ahora la antiderivada de esto con respecto a teta es 1/2 de teta más 1/3 de seno de teta, evaluado de 0 a 2pi.
Este término de seno evaluado en 2pi en 0 me va a dar siempre 0. Entonces nada más va a quedar lo que nos arroje este primer término. En 0 también va a dar 0. En 2pi me va a quedar raíz de 2 por 2pi entre 2. Es decir, raíz de 2 por pi. Bueno, entonces ya tenemos las 3 integrales de superficie por cada sector, tanto en S1 como en S2 como en S3. La integral de superficie total, es decir, sobre toda la superficie, la unión de estas 3, va a ser igual a la suma de los 3 resultados. 3pi medios más 0 más raíz de 2 por pi, que es igual a esto. ¿Dudas? Bueno, sé que fueron muchas cuentitas y bueno, a lo mejor ahí hay que acordarse de algunas pues técnicas de integración y eso, pero lo importante es cómo estamos aplicando las parametrizaciones, las ecuaciones paramétricas en las funciones que vamos a integrar y cómo hay que sustituir el diferencial de S. Este diferencial se sustituye con este producto, con la norma de este producto cruz, que si estamos en el caso particular de que la superficie está dada en forma cartesiana, entonces siempre ese producto cruz pues va a quedar como esta raíz, ¿no? Entonces ya no es necesario sacar los vectores tangentes y multiplicarlos, porque siempre va a ser este radical. Pero si la superficie está dada de forma no cartesiana, es decir, ya en función vectorial, entonces sí hay que hacer este producto cruz y su norma para poder sustituir eso en el diferencial de S. Entonces, bueno, también ojalá sí logren ver como la analogía de ese procedimiento, en este caso de integrales de superficie, con lo que se hace en las integrales de línea, que es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que la descripción de una curva requiere solo un parámetro para una descripción en términos de función vectorial. Solo se necesita un parámetro. Bueno, chicos, pues no sé, ¿cómo están? ¿Cansados? Aquí le dejamos. Ya la próxima clase vamos a continuar con integrales de superficie, pero vamos a darle orientación a esas superficies. Recuerdan que en el teorema de Green se hacía una equivalencia entre integral de línea con una integral doble. Visualmente la integral de línea pues era una curva de Jordan. Si integrábamos respecto a esa curva, era equivalente a sacar la integral sobre el interior de esa curva. A lo que vamos a llegar ya para finalizar el curso es un teorema extendido, una versión extendida para R3 de ese teorema de Green, que se llama teorema de Stokes. Entonces, en el teorema de Green era importante la orientación o el recorrido en la frontera de esa región con la que estamos trabajando, ¿no? Es decir, la orientación de la curva de Jordan. Era importante cómo caminábamos sobre ella. Aquí, por tanto, si es una versión extendida, pues también va a ser importante cómo esté orientada la superficie y el contorno de la superficie. Entonces, para eso hay que definir la orientación en superficies. Entonces, la próxima clase vamos a ver eso y
yo creo que nos va a dar tiempo de quizá de llegar al teorema de Stokes. Entonces, en cuanto a las clases, yo creo que estaremos terminando el lunes. Al máximo miércoles, pero no, yo creo que el lunes estaremos terminando las clases.